Me llamo Ezra McAllister y esta historia me ocurrió en 2008. Trabajaba como guarda forestal en Cascade Falls, Washington, un lugar tranquilo con senderos que serpentean por el denso bosque y cascadas que atraen a algún que otro excursionista u observador de aves. Había aceptado el trabajo porque me permitía combinar mi amor por la naturaleza con un sueldo decente y, sinceramente, porque me mantenía alejada de la gente. No era precisamente una mariposa social, pero la soledad era agradable. Mi rutina diaria solía consistir en mantener los senderos, revisar el camping y, de vez en cuando, ayudar a excursionistas perdidos. Una mañana estaba sentado en el puesto de guardabosques, tomando una taza de café tibio y repasando los partes meteorológicos cuando recibí una llamada por radio. Era Barney Gallagher, otro guarda forestal que trabajaba en la parte sur del parque. Se quejaba de un par de adolescentes que habían acampado en una zona no autorizada cerca de la cascada. Cogí mi equipo, me puse la chaqueta y salí. La caminata hasta la cascada no fue larga, pero sí un descenso empinado. El sendero estaba flanqueado por imponentes pinos y el olor a tierra húmeda llenaba el aire. Cuando me acerqué, pude oír el lejano rugido de las cataratas. Barney se reunió conmigo en la entrada del sendero y caminamos juntos el resto del camino, hablando de las cosas habituales: el tiempo, los últimos resultados de fútbol y la interminable lucha de Barney con su vieja camioneta. A medida que nos acercábamos al campamento, se hizo evidente que los niños se habían ido, pero habían dejado un buen lío detrás. Una pequeña tienda se había derrumbado y había basura esparcida por todas partes. Barney y yo empezamos a recoger refunfuñando sobre la falta de respeto de los niños de hoy en día cuando algo me llamó la atención. Era un pequeño cuaderno medio enterrado bajo un montón de hojas. Lo cogí y lo hojeé. La mayoría de las páginas estaban en blanco, pero algunas estaban escritas. La letra era probablemente la de un niño. Me lo metí en el bolsillo con la intención de entregarlo más tarde en comisaría. Hasta la noche no tuve ocasión de hojear el cuaderno. Después de cenar, me senté en el porche, con el zumbido constante de los grillos de fondo, y empecé a leer. La mayoría de las anotaciones eran cosas mundanas sobre amigos del colegio y la angustia adolescente habitual, pero luego, hacia el final, había algunas anotaciones que me llamaron la atención. Algo nos ha estado siguiendo, decía una entrada. Oímos ruidos por la noche, pero no vemos nada. Empieza a asustarme. Otro comentario mencionaba haber visto sombras moviéndose en el bosque y sentirse observado. Sentí un escalofrío, pero me encogí de hombros. Los niños y su imaginación, pensé. Aún así, decidí tener el cuaderno a mano, por si acaso. Los días siguientes fueron tranquilos. El parque estaba tranquilo, y la rutina habitual de patrullas y mantenimiento transcurrió sin sobresaltos. Una noche me despertó el sonido de la radio. Era Barney otra vez, pero esta vez sonaba realmente asustado. «Ezra, ¿estás ahí?», dijo, con voz temblorosa. «Sí, aquí estoy. ¿Qué te pasa?», respondí, incorporándome y frotándome los ojos. «Hay algo aquí fuera, tío. No sé lo que es, pero es grande y rápido. Me ha estado siguiendo». Fruncí el ceño. Barney no era de los que se asustaban fácilmente. «¿Dónde estáis?». «Cerca del viejo camino maderero, pasada la segunda cascada». «Puedes venir aquí. Voy para allá», dije, cogiendo mi linterna y mi rifle. No era de los que creían en historias de fantasmas, pero tampoco me iba a arriesgar. La noche era negra como el carbón, y la luna estaba oculta tras densas nubes. El sendero era apenas visible incluso con la linterna, y los sonidos del bosque parecían amplificados en la oscuridad. Cuando por fin llegué al camino forestal, encontré a Barney apoyado contra un árbol, con el rostro pálido y las manos temblorosas.
¿Qué le ha pasado?, pregunté, escudriñando la zona. No lo sé, tío. Oí algo que se estrellaba en el bosque y cuando me volví, lo vi. No se parecía a nada que hubiera visto antes. Alto, encorvado, con ojos brillantes. Se movía rápido, demasiado rápido. ¿Te atacó? No, pero sentí que estaba jugando conmigo. Desaparecía y luego reaparecía más cerca. Pensé que me estaba volviendo loco. Asentí con la cabeza, apretando con fuerza el rifle. Vamos a llevarte a la comisaría. Emprendimos el regreso, avanzando deprisa pero con cautela. Mantuve los ojos y los oídos bien abiertos, pero no había nada fuera de lo normal. Cuando llegamos a la estación, Barney se desplomó en una silla, aún visiblemente conmocionado. «Tranquilo, Barney, ya lo solucionaremos», le dije, tendiéndole una taza de café. Aquella noche no pude dormir. No paraba de repasar lo que Barney había dicho y las anotaciones del cuaderno. Había algo ahí fuera, algo que no encajaba. Al día siguiente decidí patrullar a fondo la zona donde Barney tuvo su encuentro. Quería ver si había alguna señal de lo que había descrito. El camino forestal era viejo y estaba cubierto de maleza. Apenas se reconocía ya como un camino. Me moví lentamente, escaneando el suelo en busca de huellas. Al cabo de una hora, encontré algo. Era una huella, pero no como las que había visto antes. Era grande, mucho más que cualquier pie humano, y los dedos eran alargados, casi como garras. Hice una foto con el móvil y seguí adelante. Un poco más arriba, encontré más huellas que se adentraban en el bosque. Las seguí, con el corazón latiéndome en el pecho. El bosque se hacía más denso y los árboles se cerraban a mi alrededor. El aire estaba cargado de olor a pino y a tierra. Entonces lo vi. Al principio solo era una sombra que se movía entre los árboles, pero a medida que me acercaba pude distinguir su forma. Era alto, de al menos 2 metros, con largas extremidades y una postura encorvada. Sus ojos brillaban con un amarillo apagado y se movía con una gracia inquietante y fluida. Me quedé paralizado y apreté el rifle con fuerza. La criatura se detuvo y giró la cabeza hacia mí. Por un momento, nos quedamos mirándonos. Luego, a una velocidad que me dejó sin aliento, desapareció entre los árboles. Me quedé allí un momento, intentando asimilar lo que había visto. Luego me di la vuelta y regresé a la estación con la mente a 1000 por hora. Tenía que averiguar qué era aquello y cómo hacerle frente. De vuelta a la estación, investigué un poco. Busqué en registros antiguos, folclore y todo lo que pude encontrar sobre criaturas del bosque. Una historia seguía apareciendo: la leyenda del Wendigo. Según los cuentos, el Wendigo era un espíritu que poseía a las personas, convirtiéndolas en seres monstruosos y caníbales. Pero esta criatura no coincidía con las descripciones de un Wendigo. Era algo más, algo a lo que no podía poner nombre. En los días siguientes llegaron más informes. Los excursionistas desaparecieron y los campistas informaron de ruidos extraños y avistamientos. El parque empezó a sentirse diferente, el ambiente tenso e intranquilo. Barney y yo duplicamos nuestras patrullas, pero parecía que siempre íbamos un paso por detrás. Entonces, una noche, todo llegó a un punto crítico. Yo estaba de patrulla, revisando los senderos cerca de la segunda cascada, cuando oí un grito. Era un sonido espeluznante que me heló la sangre. Corrí hacia la fuente, mi linterna cortando la oscuridad. La encontré cerca del borde de la cascada. Una mujer joven, apenas consciente, con la ropa rota y ensangrentada. Me arrodillé a su lado para comprobar si tenía heridas. Tenía profundos cortes en el pecho y los brazos y respiraba entrecortadamente. «Ayuda, por favor», susurró con voz apenas audible. «Aguanta, estoy aquí», dije, tratando de mantener la voz firme.
Cogí la radio y pedí refuerzos, pero no hubo respuesta. La estática llenó las ondas y sentí una oleada de pánico. Estaba solo. La levanté con cuidado, intentando mantener la calma. Regresamos a la estación, pero cada paso me parecía una eternidad. El bosque estaba inquietantemente silencioso y no podía evitar la sensación de que nos estaban observando. De repente, se oyó un crujido entre los arbustos y apareció la criatura. Se quedó mirándonos, con los ojos brillando en la oscuridad. Levanté el rifle, pero sabía que era inútil. Esta cosa era más rápida que todo lo que había visto. «No os acerquéis», grité, intentando parecer más valiente de lo que me sentía. La criatura ladeó la cabeza, casi curiosa, y se abalanzó. Disparé, pero la bala salió desviada. Me tiró al suelo y sus garras me atravesaron el pecho. El dolor estalló en mi costado, pero me defendí, dando patadas y puñetazos con todo lo que tenía. Entonces, tan repentinamente como había atacado, se detuvo. Me miró con los ojos entrecerrados, se dio la vuelta y desapareció entre los árboles. Me quedé allí, jadeando, con la mujer inconsciente a mi lado. Sabía que no podíamos quedarnos allí. Con todas las fuerzas que me quedaban, volví a levantarla y regresé a trompicones a la estación. Barney nos estaba esperando. Tenía la cara pálida. «¿Qué ha pasado?», preguntó, ayudándome a meterla dentro. «Tenemos que llevarla a un hospital», dije, ignorando su pregunta, «y tenemos que llamar a la policía. Hay algo ahí fuera y no va a parar». Los días siguientes fueron confusos. La mujer, que luego supe que se llamaba Carla, fue trasladada al hospital y el parque se cerró temporalmente. La policía inició una investigación, pero no encontró nada. Ni huellas, ni señales de la criatura. Era como si nunca hubiera existido. Barney y yo fuimos interrogados exhaustivamente, pero nuestra historia sonaba demasiado increíble. El informe oficial lo atribuyó a un ataque de oso, pero yo sabía que no era así. Yo lo había visto y sabía que seguía ahí fuera. Decidí dejar el trabajo de guardabosques después de aquello. Los recuerdos eran demasiado pesados y no podía quitarme la sensación de que la criatura seguía observándome, esperando su próximo movimiento. Me mudé a la ciudad, donde el ruido y las multitudes eran una distracción bienvenida. Pero a veces, a altas horas de la noche, aún puedo oír el sonido del bosque, el susurro de las hojas, el rugido lejano de la cascada y el recuerdo de aquellos ojos brillantes que me observaban desde la oscuridad. No sé qué era ni de dónde venía, pero de una cosa estoy seguro. Sigue ahí fuera, esperando. Y esa es mi historia. Lo creas o no, eso depende de ti. Pero si alguna vez te encuentras de excursión en Cascade Falls, mantén los ojos abiertos y tu ingenio. Nunca se sabe lo que puede estar al acecho en la sombra. Trabajo como guarda forestal en un pequeño y olvidado parque nacional del noroeste de Estados Unidos. Antes de eso, pasé unos años en los Marines, una experiencia que me formó en más de un sentido. Cuando salí, quería un trabajo que me mantuviera al aire libre, en un lugar tranquilo y apacible. La mayoría de los días, eso es lo que consigo. Pero hace unas semanas tuve una experiencia de la que no me puedo librar, y quiero contárosla. Era el final del otoño, y los turistas se habían reducido a un goteo. La mayoría de los días estábamos solos mi compañero Earl, yo y algún que otro excursionista. Earl es un veterano que lleva décadas en el servicio de parques. Tiene 1 millón de historias y una risa que suena como un viejo motor tratando de arrancar. Una mañana estaba patrullando por la parte más alejada del parque. Hay un sendero, Green River Trail, que no se usa mucho. Atraviesa un bosque denso y se adentra en las colinas hasta llegar a un pequeño lago de aguas cristalinas. Es hermoso, pero solo los más aventureros pueden recorrerlo. Alrededor del mediodía recibí una llamada en mi radio. Era Earl, sonaba más serio que de costumbre. «Braden,
¿Estás por Green River?, me preguntó. Sí, ¿qué pasa? Tengo un informe de una persona desaparecida, un excursionista llamado Dylan Knox. Su novia dice que no volvió anoche. ¿Crees que podrías comprobarlo? Suspiré. Sí, estoy en ello. Las personas desaparecidas no son habituales en nuestro parque, pero ocurren. Normalmente se trata de alguien que se ha perdido o que ha calculado mal la duración de la excursión. Empecé a subir por el sendero sin perder de vista a Dylan. Llevaba 1 hora de caminata cuando vi la primera señal de que algo no iba bien. Había una chaqueta colgando de una rama. Era un cortavientos rojo, definitivamente fuera de lugar. Lo llamé a Earl y seguí caminando. Más arriba encontré una mochila. Parecía que la habían tirado a un lado con las prisas. La abrí y encontré algunos bocadillos, una botella de agua y un mapa. También había una cartera con el DNI de Dylan Knox. Encontré su mochila, le dije a Earl por radio. Aún no hay rastro de él. Sigue buscando, dijo Earl. Veré si su novia me da más información. Seguí subiendo, moviéndome más rápido. Ahora, el sendero se hizo más empinado y los árboles más densos. Al doblar una curva, vislumbré algo entre los árboles. Parecía una persona tendida en el suelo. ¡Dylan!, grité, echando a correr. Cuando me acerqué, vi que no era Dylan. Era otra excursionista, una mujer, con la ropa rota y sucia. Estaba inconsciente, pero viva. La revisé en busca de heridas y le encontré un feo corte en la pierna. Llamé por radio a Earl otra vez. Earl, encontré a una mujer. Está herida, pero viva. Parece que ha estado aquí un rato. Bien, Braden, enviaremos algunos médicos. ¿Puedes llevarla a un lugar más seguro? Sí, creo que sí. La levanté y empecé a llevarla por el sendero. Mientras lo hacía, no podía quitarme la sensación de que algo me observaba. El bosque era demasiado silencioso, y cada susurro de las hojas o el chasquido de una ramita me hacían dar un respingo. Llegamos a un claro donde podía esperar a los médicos. Acosté a la mujer e intenté ponerla cómoda. Volvió en sí por un momento, con los ojos muy abiertos por el miedo. «No dejes que me afecte», susurró antes de volver a desmayarse. No sabía lo que quería decir, pero sentí un escalofrío. Llegaron los médicos y se hicieron cargo. Les di toda la información que tenía y luego volví a subir por el sendero para seguir buscando a Dylan. El sol empezaba a ponerse, proyectando largas sombras entre los árboles. A medida que subía, el sendero se volvía menos claro. Estaba claro que menos gente se aventuraba hasta allí. Mantuve mi linterna en la mano, lista para encenderla tan pronto como la luz se desvaneciera por completo. Fue entonces cuando lo vi. Una figura de pie justo al lado del sendero, parcialmente oculta tras un árbol. Al principio pensé que era Dylan. Le llamé, pero no se movió. Me acerqué unos pasos y me di cuenta de que no era una persona normal. Era alto y delgado, con extremidades que parecían demasiado largas para su cuerpo. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus ojos eran pozos negros. Me quedé paralizado, con el corazón latiéndome con fuerza. La cosa se me quedó mirando, inmóvil. Levanté la linterna y la iluminé. Siseó y se ocultó entre las sombras. No esperé a ver si volvía. Me di la vuelta y corrí por el sendero tan rápido como pude. Llamé por radio a Earl, sin aliento y presa del pánico. «Earl, hay algo aquí arriba. No es humano». «¿De qué hablas, Braden?» «No lo sé. Algún tipo de criatura. Estaba ahí parada, mirándome». «Vuelve aquí ahora», dijo Earl. «Resolveremos esto». No necesitaba que me lo dijeran 2 veces. Corrí por el sendero, mi linterna rebotando salvajemente. No me detuve hasta llegar al puesto de guardabosques donde me esperaba Earl. Intenté explicarle lo que había visto, pero parecía una locura, incluso para mí. Earl me escuchó, con el rostro serio. «Está bien», dijo por fin. «Volveremos allí al amanecer.
A ver si encontramos a Dylan y averiguamos qué está pasando. Aquella noche fue la más larga de mi vida. Cada ruido exterior me hacía saltar. No dejaba de pensar en las palabras de la mujer: no dejes que me atrape. Me preguntaba si Dylan había visto lo mismo, si seguía ahí fuera en alguna parte, escondiéndose de ella. A la mañana siguiente, Earl y yo salimos al amanecer. Ambos íbamos armados, por si acaso. Mientras subíamos por el sendero, el bosque estaba inquietantemente silencioso. Encontramos la chaqueta y la mochila de Dylan, pero no había rastro de él. Cuando llegamos al lugar donde había visto a la criatura, encontramos huellas frescas. Eran grandes y parecidas a las humanas, pero con los dedos de los pies alargados. Earl se agachó para examinarlas. No son huellas de oso, dijo, pero tampoco son humanas. Seguimos las huellas por el sendero. Nos llevaron a una cueva parcialmente oculta por la maleza. La entrada era oscura y premonitoria. ¿Estás seguro?, preguntó Earl, mirándome. La verdad es que no, admití, pero tenemos que encontrar a Dylan. Entramos en la cueva, nuestras linternas cortando la oscuridad. El aire era frío y húmedo y las paredes estaban resbaladizas por la humedad. A medida que nos aventurábamos más profundo, la sensación de ser observados regresó. Encontramos más señales de lucha, ramas rotas, trozos de ropa y lo que parecía sangre. Se me revolvía el estómago mientras avanzábamos. De repente, oímos un ruido delante de nosotros, un sonido de arrastre seguido de una respiración baja y gutural. Levantamos las linternas y vimos a la criatura agachada sobre algo. Era Dylan. Estaba tendido en el suelo, inmóvil. La criatura nos miró, sus ojos reflejaban la luz. «¡Alejaos de él!», gritó Earl, levantando el arma. La criatura siseó y se abalanzó sobre nosotros. Earl disparó y el tiro resonó en toda la cueva. La criatura chilló y retrocedió en la oscuridad. Corrimos al lado de Dylan. Estaba vivo, pero apenas. Lo levantamos y empezamos a sacarlo de la cueva. Mientras lo hacíamos, oímos a la criatura de nuevo, moviéndose entre las sombras, siguiéndonos. Nos movimos tan rápido como pudimos, con nuestras linternas rebotando en las paredes. Podíamos oír a la criatura cada vez más cerca, su respiración cada vez más fuerte. Justo cuando llegamos a la entrada de la cueva, se abalanzó sobre nosotros. Earl volvió a disparar y le dio en el pecho. La criatura gritó y retrocedió, dándonos tiempo suficiente para escapar. Volvimos a la estación de guardabosques, donde pedimos ayuda. Llevaron a Dylan al hospital y declaramos ante la policía. Registraron la cueva, pero no encontraron rastro de la criatura. En las semanas siguientes no pude quitarme la sensación de que seguía ahí fuera, observándonos. Dylan se recuperó, pero nunca volvió a ser el mismo. Se negó a hablar de lo ocurrido y se marchó en cuanto pudo. Earl y yo continuamos nuestro trabajo, pero nunca volvimos a esa parte del parque. El recuerdo de aquella noche permaneció con nosotros, un recordatorio de que hay cosas en este mundo que no comprendemos. No sé qué era aquella criatura ni de dónde venía. Algún tipo de espíritu del bosque, quizá, o algo más antiguo y oscuro. Empezamos a llamarlo el acechador pálido, pero nunca hablamos de ello. La vida siguió su curso, pero yo no podía olvidarlo. A veces, a altas horas de la noche, creo oírlo fuera de mi ventana. Un susurro de hojas, un débil silbido transportado por el viento. No sé si es real o solo mi imaginación, pero me mantiene despierta, preguntándome si algún día volverá. El parque está más tranquilo ahora. Viene menos gente, y los que vienen no se alejan mucho de los senderos principales. Ya no anunciamos el sendero Green River Trail, pero sigue ahí, serpenteando entre los árboles hacia las colinas, hacia el lago donde espera el acechador pálido